Ah, ah, oh yeah. Ça y est, Scooby ça c'est où? Oui, ça sont vous, y'a Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del taller de creol. La clase anterior fue especialmente extensa debido a que, por una parte, hubo necesidad de presentar los fundamentos teóricos del curso, mientras que por otra, se trató de abordar de manera compleja lo que es el contexto del creol. En esta ocasión, operaremos de una forma más directa, con el fin de simplificar el panorama y de ser efectivos en el objetivo de entregar nociones básicas de la lengua creol, sin realizar un bombardeo de información. Planificación. Como podemos ver, hoy trabajaremos pronunciación y producción oral, lo que nos trae dificultades debido a la plataforma que estamos utilizando. Pero de todas formas trataremos de ir en orden para ir revisando el alfabeto del creol y todos los sonidos que conforman este sistema. Objetivo de la clase. El objetivo de la clase es introducirnos en la pronunciación básica de nuestras primeras palabras en creol. Desarrollo de la clase. Fundamentos fisiológicos de la producción oral. La producción de sonidos se realiza con órganos que originalmente tenían otra función, más antiguas e importantes, como oler, comer, respirar, masticar y tragar. Más recientemente, en el camino evolutivo, estos órganos se han adaptado a otras funciones de carácter social, como fumar, tocar instrumentos musicales que requieran el uso de la boca, o también, en determinado momento, lo fue desarrollar el lenguaje articulado. En ese sentido, la capacidad de hablar es un conjunto de funciones fisiológicas complejas que nos son comunes a los humanos. Existen algunos estudiosos, como Catford o Brosnahan, que trataron de estudiar las diferencias raciales que existirían entre los diferentes conjuntos humanos que habitan el mundo, aunque los estudios en general apuntan a lo contrario, que todas las personas sin dificultades especiales comparten esta capacidad del habla y utilizan básicamente los mismos órganos para realizar dicha función, más allá de las diferencias culturales y fisiológicas entre pueblos. Existe el mito de que algunos sonidos no se pueden pronunciar si no eres hablante nativo de la lengua. Lo real es que existe determinada facilidad para aprender sonidos nuevos, y que esa capacidad de aprender sonidos nuevos se va perdiendo gradualmente a medida que crecemos y nos desarrollamos. Se desconoce con exactitud en qué periodo de la vida perdemos esta habilidad, pero se estima que puede ser durante la pubertad. Entonces, para poder producir sonidos en un plano fisiológico, necesitamos la colaboración de tres sistemas de órganos. En primer lugar, el sistema respiratorio, que consta de los pulmones, los músculos que permiten que se contraigan y dilaten los pulmones, los tubos bronquiales y la tráquea. Su función principal es posibilitar la respiración para abastecer de oxígeno a la sangre. En segundo lugar, el sistema fonatorio, que consta de la laringe, la manzana de Adán, las cuerdas vocales y la epiglotis. Su función principal es actuar como una válvula que tape el acceso a los pulmones, evitando que los alimentos pasen a los pulmones. En tercer lugar, el sistema articulatorio, de mucha importancia el día de hoy, que está formado por la nariz, los labios y la boca, incluyendo los dientes, la lengua, los labios, el paladar y la úvula. Sus funciones principales son inhalar, exhalar, chupar, olfatear, masticar, saborear. Y bueno, estos órganos también producen otros sonidos no lingüísticos, tales como tosidos, estornudos, bostezos, sollozos, risas, hipo, entre otros, que entregan algún valor comunicativo pero que escapan al objetivo de la clase de hoy, por lo que no nos detendremos mucho en ellos. Entonces, lo que permite que tengamos la capacidad de hablar en un plano respiratorio es un mecanismo de flujo de aire que funciona similar a una jeringa, que eyecta aire e inyecta aire según lo dispongamos. Los músculos torácicos y el diafragma funcionan como émbolo de esta jeringa, principalmente. Y existe un último componente importante que debemos destacar en este circuito, y es el velo del paladar. El paladar es el techo de la boca, y el velo es una válvula que permite que el aire salga o por la nariz o por la boca cuando hablamos. Esto es de vital importancia, ya que el creol tiene bastantes sonidos nasales, más que en el español. Podríamos profundizar aún más en esta facultad fisiológica para producir lenguaje, en conceptos tales como la vibración y la frecuencia, pero escapa al objetivo de este curso en particular, por lo que solamente nos quedaremos con lo que hemos destacado, teniendo en cuenta que en teoría no existen diferencias anatómicas importantes que nos impidan aprender creol, así como no existen tales diferencias
para que una persona haitiana aprenda español, desde un plano fonológico claramente. Para poder estudiar los sonidos finalmente, debemos simular que la boca tiene posturas cuando hablamos, si bien sería más correcto afirmar que los movimientos de los órganos son más dinámicos que simplemente posturas que hacemos con la boca, pero para fines explicativos identificaremos estos puntos de articulación. Acentuación. En creol, todas las palabras son agudas en la pronunciación. Eso quiere decir que llevan la fuerza del acento en la última sílaba, de forma diferente que el español, en donde la fuerza del acento cae en la penúltima sílaba. El acento gráfico que pueden ver en pantalla indica distinto matiz en la pronunciación, modificando esta regla. Existe un solo acento gráfico, el acento fuerte o accent fort. El acento fuerte y su marca gráfica puede ir sobre la letra E y sobre la letra O. Alfabeto creol. Sin más dilación, ingresemos a lo que es el alfabeto creol, que tiene 32 letras. Consta de 18 consonantes, 3 semiconsonantes, 7 vocales orales y 4 vocales nasales. Y, como nota importante, no existen en creol las letras C, X, U, Q y ñ. Cabe aclarar que no existen del modo en que las conocemos en español, es decir, son letras que no se utilizan en el alfabeto, pero de todas formas cuentan con algún sonido equivalente en este sistema fonológico. Consonantes. Comenzaremos con las consonantes. Ya hemos mencionado que no existen las letras C, X, Q o ñ, pero eso no quiere decir que los sonidos que nosotros conocemos asociados a esas letras no tengan cabida en el creol, solamente que se encuentran asociados a otro símbolo, a otra letra en el caso de esta lengua. Las consonantes entonces se producen por el movimiento de dos articuladores, uno activo y uno pasivo, que permiten modificar el flujo de aire y así producir sonidos que se distinguen entre sí. En general, los articuladores pasivos se encuentran en la parte superior de la boca, que es fija, mientras que los articuladores activos en la parte baja, que es móvil, como el labio inferior y la lengua. Este punto es de mucha importancia para entender la posición de la boca que permite la vibración adecuada para producir ciertos sonidos. Las consonantes son bastantes en número, por lo que las agruparemos en tipos según su modo de articulación. A grandes rasgos, los tipos de consonantes se pueden clasificar en primer lugar, oclusivas, en donde se cierran ambos articuladores y el sonido sale con fuerza de forma repentina, como en las letras P y K. En segundo lugar, las consonantes nasales, principalmente la M y la N, en donde la boca se cierra completamente y el aire escapa por la nariz. En tercer lugar, las consonantes fricativas, como la F o la J. Estas pueden ser sonoras o sordas y constan de un sonido que fricciona, que vibra, que se mantiene prolongadamente en el tiempo, en oposición a las oclusivas, en donde es un momento de explosión en donde sale el sonido. En cambio, las fricativas se puede sostener por el tiempo este sonido. F, J. En cuarto lugar, la vibrante múltiple. Este sonido se produce porque existe un órgano que vibra prolongadamente en el tiempo. En el caso de la R, en español que conocemos nosotros, la punta de la lengua vibra con el paladar. R, perro. En el caso del creol, lo que vibra no es la punta de la lengua, sino que la úvula. La úvula es un órgano que existe en la parte posterior del velo del paladar y consta de aquella campanita que podemos ver en la boca cuando la abrimos. Para pronunciar la R en creol funciona como en el francés. Hay que hacer vibrar la úvula. Lo que vibra no es la punta de la lengua, sino que la úvula. Este sonido es de especial importancia porque consta de una de las dificultades máximas que las personas de Haití experimentan cuando aprenden español, y al mismo tiempo al aprender creol este sonido puede resultar muy difícil y muy extraño para nosotros y los hispanoparlantes. Para continuar, la vibrante simple, que no se utiliza en creol y es una diferencia notable respecto al español. El único sonido con vibrante simple que existe en el sistema del español es la R, en palabras como pero, para, coro, en donde la punta de la lengua impacta el paladar, pero no de manera múltiple, sino que en una sola ocasión. R, ara, oro. También está en los sonidos laterales, como en la L, en donde la lengua se dispone de tal forma en la boca que el aire circula por alrededor de la lengua. L. Y finalmente las aproximantes o semiconsonantes, como la UI, U en el caso del creol.
que podría considerarse que es un punto intermedio entre una vocal y una consonante. Vocales. Como hemos mencionado, existen un total de 11 vocales en creol, mientras que en español, como ya sabemos, existen solo 5. ¿Cómo puede ser tanta la diferencia? Podemos decir que son más complejas de determinar que las consonantes, ya que no existe un cierre de la boca, por lo que tenemos que tener principalmente 3 cosas en consideración para encontrar esas diferencias. En primer lugar, la posición de la lengua, principalmente la altura y el avance de la lengua. Este no es un curso de fonología, por lo que no entraremos en detalles más específicos. En segundo lugar, la forma de los labios, si estos están extendidos o redondeados, por lo que cambia el sonido. Si es que yo digo con la boca extendida, suena el sonido que pueden escuchar. En cambio, si es que yo redondeo la boca y coloco la lengua en la misma posición, el sonido resultante sería el siguiente. Lo que cambia drásticamente, y algunas lenguas hacen distinciones bastante importantes entre estos detalles. Y el tercer criterio que tenemos que tener en consideración es la salida del aire. En el caso del creol, como hemos dicho, es bastante importante la salida del aire cuando es por la nariz, lo que se considera como vocales distintas que si no lo fueran. Entonces, es de esta manera que podemos identificar las vocales que los humanos podemos pronunciar. Nuestro sistema vocálico, en el caso de los hispanoparlantes, ha simplificado las posibilidades hasta dejarnos 5 sonidos vocálicos: A, E, I, O, U. Entonces, ¿a qué sonidos corresponden las 11 vocales en creol? Vamos en orden. Existe la A y la A, que se diferencian principalmente en que una no tiene salida nasal y la otra sí tiene salida nasal. En cuanto a la E, existen 3 tipos de E: la E sin salida nasal, la E con salida nasal y la E junto a una consonante cerrada, que vendría siendo una E con la boca un poco más redondeada, una E un poco más cortada. En tercer lugar, la I en creol es tal cual la conocemos en español. Cuando está acompañada de alguna consonante nasal, no experimenta algún cambio del modo que hemos visto con la A y la E. En cuarto lugar, la O tiene 2 manifestaciones: la O sin salida nasal y la O junto a una consonante cerrada, que al igual que la E, para su realización necesita tener la boca un poco más redondeada y un sonido un poco más corto. Y finalmente la U, que como hemos dicho es una letra que no se utiliza en el creol, pero de todas formas existe en el sistema fonológico. Se escribe con las letras O, U, pero en sonido corresponde a una simple U. Esta U puede tener 3 representaciones. En primer lugar, la U sin salida nasal. En segundo lugar, la U con salida nasal. Y en tercer lugar, la W, que es otra forma de escribir esta letra y son intercambiables. Es decir, en vez de encontrar la U, podemos encontrar la W y significan lo mismo. Entonces vemos que en realidad se tratan de las mismas 5 vocales, pero con diferentes representaciones debido a los sonidos que las acompañan. En este sentido, si se hace la diferencia en el alfabeto, es porque también tenemos que tener esto en cuenta para la pronunciación. Alfabeto. Muy buenas tardes. Vamos a practicar un poco hoy día en la clase de hoy el alfabeto creol. Al igual que cualquier idioma, para avanzar un poco hay que practicar el sonido. Vamos a partir con el sonido del alfabeto creol. Tanto las letras que conforman el alfabeto como también los símbolos del alfabeto fonético internacional para representar los sonidos. Estos van entre las barras. No vamos a profundizar en los sonidos particulares de este alfabeto fonético, pero de todas formas dejaremos la constancia y les compartiremos este enlace para que puedan profundizar en ellos quienes se sientan deseosos y deseosas de continuar con este aprendizaje. A. Esta A del creol tiene una realización semejante a la A del español, por lo que no hay una gran diferencia significativa. Animal. A. La N no se pronuncia, sino que la A tiene una salida nasal. Pil. B. Es un sonido oclusivo con una explosión y ambos labios juntos. Bagay. Sh. Sonido como el de la sh en Chile. Este es un sonido sordo. Chaché. D. Sonido oclusivo con una explosión. Dancé. E. Este sonido tiene una realización semejante que la E en español. Écrit. E. Tiene un punto de articulación igual que la E en español, pero con los labios más redondeados.
Es un sonido más cortado a causa de la consonante cerrada que la sigue, ed, con salida nasal. La N en este caso no se pronuncia, indépendance, F, que como habíamos dicho anteriormente es un sonido fricativo, en donde existe fricción de los dientes superiores con el labio inferior, fini, G, que es un sonido explosivo, no arrastrado. gâteau, H, La H es muda igual que en español, por lo que su presencia suele ser escasa en comparación a la del resto del alfabeto, y cuando aparece suele deberse a algún préstamo léxico o alguna palabra proveniente de la raíz francesa, I, que tiene una realización similar a que en español. Chili, J, No es como el sonido en español, sino que se coloca la lengua en la parte posterior de los alvéolos, esto es, en la parte de atrás del paladar, y se hace vibrar la caja torácica, como en la Y francesa. Es importante que nos vibre el pecho cuando pronunciamos esta letra, no es una J como en español que es un sonido seco, un sonido sordo. En cambio, la Y en creol es una Y sonora, en donde nos tiene que vibrar la caja torácica. Jodia, K, Es un sonido oclusivo en donde se expulsa el aire de un golpe. Kai, L, En la letra L se produce una salida del aire por los costados de la boca. Lamu, M, En este sonido, ambos labios se juntan y el aire sale expulsado por la nariz, Mama, N, que es similar a la M en cuanto el aire sale por la nariz, Ne, O, que tiene una realización similar a que en español. Opéré, O, Es una O con los labios extendidos, Organisation, U, que se escribe O-U, pero se pronuncia como U simplemente. Ougan, Un, Mun, P, Un sonido oclusivo en donde el aire sale disparado luego de que separamos ambos labios. Papa, R, La R tiene una pronunciación bastante particular, ya que no es ninguna de las dos realizaciones de R del español, sino que más bien, como se diría vulgarmente, corresponde a la R francesa, que se realiza haciendo vibrar la úvula en repetidas veces. répété, S, Este es un sonido fricativo sordo, en donde se arrastra el punto de articulación, como una serpiente. Soti, T, Este es un sonido oclusivo en donde la punta de la lengua impacta la parte posterior de los dientes en el paladar. Tiene una realización similar a la T en español, por lo que no supone una gran dificultad. Travail, Oui, V, O B corta, como diríamos en Chile, es un sonido labiodental. Esto quiere decir que los dientes superiores contactan los labios inferiores, como en la letra F, a diferencia de la P, en donde ambos labios se tocan. Vini, W, Representa a la letra U, o también vale decir al sonido U. También hemos dicho de esta letra que puede corresponder a equivalente de la letra U, como también a una semiconsonante por sí misma, como un punto medio entre una vocal y una consonante. Por eso es que en el alfabeto esta letra, la W, ocupa un lugar muy particular. Numéro, Y, La letra Y, que habíamos dicho que es un punto intermedio entre una vocal y una consonante, por lo que se considera una semiconsonante, Y, Z, que no es como el sonido en español, sino que se coloca la lengua en la parte central de los alvéolos y se hace vibrar la caja torácica, de esta manera, zzzz, como si fuera el zumbido de una abeja. Zzzz. Zami, Actividad. Pronunciación de 3 palabras claves, importantes dentro de sus carreras. Pueden hacer uso de las herramientas que hay online, tales como el traductor de Google, que cuenta con un competente servicio de traductor entre el criollo haitiano y el español para el plano léxico, es decir, para traducir palabras aisladas. De las herramientas online que contamos en la actualidad, esta me parece que es la mejor que hay, reconociendo sus limitaciones. La actividad consiste en que busquen 3 palabras y puedan intentar pronunciarlas con las reglas que hemos entregado durante esta clase, pese a que puedan contener errores. Se creará un grupo de WhatsApp con la exclusiva finalidad de compartir las actividades por ese canal y tendrán que entregar sus pronunciaciones de ese modo.
para recibir la retroalimentación de los profesores. Como ejemplo, compartiremos 5 palabras con su respectiva traducción al creol. Profesor, professeur, lenguaje, langage, langage, migración, migración, pronunciación, pronunciación, hablar, parler. A nombre del profesor Eric Lundi, de Gonzalo Maulén y del equipo Sanmí, nos despedimos de esta segunda edición del Taller de Creol. Espero que hayamos sido precisos con nuestras explicaciones y que les pueda servir esta herramienta. Nos vemos la próxima semana. Bonsoir tout le monde.